Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, hemos vuelto después del comienzo musical y ya están nuestras panelistas nuevamente acá en esta semana que hemos además dedicado a tener panelistas todos los días. En contexto además previo al 8M, quisimos hacer también ese ejercicio. Estamos hoy día junto a Valeria Cárcamo, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida nuevamente a nuestro panel aquí de vuelta. Yo feliz de empezar este año nuevamente en Radio USACH, que un ambiente siempre muy grato, así que muchas gracias por la invitación. A ti por estar acá con nosotros, lo mismo que a Florencia Croxato, ella es analista de políticas públicas de Fundación Pivotes y también se incorpora a nuestro panel. Con Pivotes tenemos ahí también una relación permanente con panelistas, pero ahora te sumas tú, así que bienvenida. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Yo acabo de entrar a Pivotes, así que muy contenta de estar aquí también con Valeria. Exacto, y bueno, tenemos hartos temas interesantes para tocar y sin ir más lejos, lo que fue una de las noticias del día de ayer, la salida de Carolina Toá desde el Ministerio del Interior y finalmente asumiendo esta candidatura presidencial de la que ya se estaba hablando bastante y que finalmente es una realidad. Esto se materializó en la tarde y había algunas señales de que esto podría pasar durante la jornada del día de ayer y finalmente tenemos esta candidatura presidencial de Carolina Toá ya presente. Dentro de lo que señaló la ahora ex ministra es que ha estado en muchas luchas políticas en su vida, cuando ha considerado que son importantes para el país y nunca se ha restado, y dice, ha llegado el momento de emprender otra lucha política que es postular a la presidencia de la República. Quiero ofrecer algo muy simple al país, creer en Chile. Yo creo en Chile y creo que debemos volver todos a creer en Chile y todos y todas a recuperar la confianza en los demás, la confianza en nuestras capacidades, en nuestras instituciones. Creer en Chile significa muchas cosas, pero antes que nada significa potenciar el diálogo. Y bueno, junto con esto vienen entonces también el movimiento dentro del oficialismo. De alguna manera esto puso el vamos a la campaña presidencial dentro del oficialismo y bueno, quiero entrar en cada uno de estos elementos para empezar a conversar a esta hora de la mañana. Valeria, cuéntame un poquito cómo sigues este anuncio que ya se veía venir y que de seguro va a empezar a mover la maquinaria en los distintos partidos del oficialismo. Sí, bueno, se veía venir evidentemente la carta de Toá. Creo que hasta el día de hoy está muy a la espera de la acción de Michelle Bachelet. Sí, exactamente. Porque aún no ha dicho nada. Creo que antes del viaje que va a tener, va a anunciar. Puede ser también un apoyo que pueda entregar a Carolina Toá y eso significa una unificación de candidaturas entre el Partido Socialista y PPD, que históricamente también han tenido en ámbito electoral, es cierto, mismas listas, mismas salidas entre ellos. Entonces, creo que también abre un poco el abanico de posibilidades dentro del oficialismo, también la izquierda, porque asumo que Artés se va a postular igual, así que no es oficialista. Pero también da más la presión a los otros partidos que somos parte del oficialismo de decir desde ahora cuáles son las cartas. Hay diferentes cartas que está Molet, ¿cierto? Por Federación Regionalista. Claro, está el Vlado, ¿cierto? Por el Partido Liberal. Y ahora el Frente Amplio también tiene que definir una candidatura. Sí. Nosotros el 15 de marzo tenemos una definición Comité Central Nacional, donde la definición se da por carta, ¿cierto? Presidencial, que tenemos esta discusión a nivel nacional y se iba a dar también este escenario. Yo sí debo decir que no sé si posterior a esto Michelle Bachelet vaya a anunciar que va a ir de candidata presidencial. Difícilmente un tercer periodo, pero difícilmente también un proceso de primaria desde todo el oficialismo. Y también el mensaje, me quedo con el mensaje también del presidente. Hoy en día tenemos que presentar una primaria oficialista, ¿cierto? En lo posible unificada, porque recordemos que anteriormente no hemos tenido primarias unificadas. Frente Amplio fue con el Partido Comunista la vez anterior y el Socialismo Democrático fue en otra primaria, pero competitiva. Yo creo que eso es muy importante ahora el escenario electoral. Florencia, en tu caso, ¿cómo miras también este escenario que se empieza a configurar? Ya lo veíamos, esto va a empezar a poner presión dentro del oficialismo, ya hay fechas que se habían planteado, lo decía ahí recién Valeria, en torno al Frente Amplio, por ejemplo, la quincena del mes de marzo, pero esto de alguna manera también empieza a mover un poquito la maquinaria y el factor Bachelet no hay que dejarlo de lado. Pareciera que esto finalmente va a desembocar en que la exmandataria no opte por ir a la presidencial,
pero todavía no hay nada dicho. Este viernes sabremos cuál es finalmente su señal, pero de todas maneras es bien importante verlo en el entorno de lo que es directamente el oficialismo, pero también cómo puede ir ahí en lo que es la competencia con los otros nombres que ya están presentes. Matei, que está en los primeros lugares en las encuestas, los nombres de Kaiser, de Kast, que todavía se mantienen presentes en estas encuestas. Sí. Impacto medio, diría yo. No sé si fue muy sorprendente, que lo hablábamos también antes, que Toá haya asumido este desafío, pero a mí me parece sobre todo interesante lo que ella comenta, el tema del diálogo. Sí. Tanto en el oficialismo como en la oposición, yo creo que hay temas prioritarios que todos los candidatos se tienen que hacer cargo. En primer lugar, bueno, seguridad. Sí. Según la última encuesta de Pulso Ciudadano, el 47% de los chilenos considera que es el tema prioritario del que todos los candidatos presidenciales, sobre todo, se deberían hacer cargo. Y creo que el segundo desafío, que es muy transversal también a todos los candidatos presidenciales, es el desafío de mejorar las instituciones. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que mejorar las instituciones es uno de los grandes desafíos que tiene la política chilena. Y como por contarles, en Pivotes tenemos una plataforma que se llama Hagámonos Cargo, donde invitamos a un grupo transversal de, no representantes de partidos políticos, pero un grupo transversal en el fondo, de ideologías, desde el PC hasta republicano, y donde se acuerdan ciertos diagnósticos. Sí. Y se comparten propuestas para abordar estos desafíos institucionales de Chile, en el Estado, en el Congreso, o sea, hablando del sistema político y el sistema de justicia. Entonces, la idea de Pivote un poco es esta plataforma, Hagámonos Cargo, incidir en las campañas políticas para que estos temas, en el fondo, que buscan resolver problemas estructurales de urgencias ciudadanas, sean parte, ojalá, de transversalmente de los programas de las campañas electorales. Entonces yo me quiero detener en una en particular que yo creo que es importante, el diagnóstico de por qué la política no funciona. Yo creo que podemos conversar y probablemente lleguemos a un acuerdo de por qué la política no funciona en Chile, y las cuatro principales, el diagnóstico principal, las cuatro principales razones: en primer lugar, dificultad para construir acuerdos en el Congreso. Creo que eso no es novedad para nadie, es súper difícil hoy día. La fragmentación política y la falta de cooperación es evidente. En segundo lugar, baja participación ciudadana, y también de organizaciones intermedias en el proceso político, que no se hacen parte, en el fondo separan mucho los partidos políticos de la ciudadanía. En tercer lugar, deficiencia en el diseño e impacto de las políticas públicas. Y en cuarto lugar, debilidad institucional de los partidos políticos y la desconexión que siente la ciudadanía con ellos. Entonces, a mí me gustaría también hacer una invitación a que empecemos a tratar estos temas de forma transversal, y que todos los candidatos presidenciales puedan tomar. Sí, a puertas de que van a empezar a elaborarse las propuestas. Sabemos que Belín Matei ya se va a estar reuniendo con una serie de personas para ir generando estos lineamientos principales de lo que va a ser su propuesta en torno a la próxima presidencial, pero ya con nombres que se están evidenciando en el oficialismo. Valeria, de seguro también vienen las conversaciones por dónde van a ir las propuestas. Ahí traía a colación Florencia los temas vinculados a seguridad, también en torno al funcionamiento de las instituciones que eventualmente pueden estar presentes en los diálogos y debates que se vayan dando de aquí en adelante. ¿Cuál es tu percepción de eso? Y ahí también me quiero tomar un poquito de lo que planteaba Belín Matei el fin de semana, en torno a las miradas que estaba teniendo en torno a quienes podrían entrar en una coalición y que podrían apoyar una candidatura, y ahí decía que había diagnósticos tal vez muy parecidos desde republicanos hasta demócratas. Ahí vienen también grandes preguntas. Hay cierta sintonía en torno a los temas, pero la forma en que se van a abordar también es un tema no menor, dependiendo de los partidos y las coaliciones. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que, bueno, primero Belín Matei tiene que hacer el Bachelet, por decirlo de alguna forma. Hacerle sentido a la derecha que ella es la carta que tiene que unificar a la oposición. Y también tiene que lograr algo imposible, es convencer a Kaiser que ella es la mejor carta también para poder enfrentar la próxima presidencial o la segunda vuelta. Sí. Y creo que también pasa en que
en que Chile Vamos termina siendo, por ejemplo, dentro de la oposición una coalición más consolidada, ¿ya? Esto significa unificación de criterio, unificación de idea, una misma candidatura. No así a Republicano, no así, ¿cierto?, a Kaiser Libertario, donde cada uno quiere ir por sus carriles, ¿cierto? Y eso le puede jugar una mala pasada a la oposición. En el sentido que no tengan primarias, ¿cierto?, vayan divididos a la competencia. Sí. Y algo que el oficialismo tiene que lograr. El oficialismo tiene que lograr una primaria amplia, absolutamente amplia. Yo voy en también en esa línea. Esperemos que porque el escenario es muy diferente. El escenario actual es bastante diferente, no solamente nacional, sino que también internacional, donde podemos vernos enfrentados también a un riesgo como país, ¿cierto? O sea, lo digo porque Estados Unidos está tirando aumentos de aranceles, una guerra económica, ¿cierto?, con todos los países que se crucen prácticamente. Jamás pensé que iba a tener una guerra económica con Canadá, por ejemplo. Siempre fueron muy cercanos en un desarrollo económico en conjunto. Entonces, vamos de a poco empezando a ampliar también la mirada en un ámbito internacional, la protección de nuestro país también y el desarrollo económico del mismo. ¿Ese va a ser un tema clave, crees tú, también en la Yo creo que, definitivamente, yo creo que no hay que hacer caso omiso al análisis internacional que se está dando también. Los bloqueos de políticas públicas con otros países, especialmente, ¿cierto?, con Estados Unidos está siendo más evidente. Yo creo que pasa un poco esta sensación que todavía no ha dicho Chile ahora. Un poco lo que hizo Noboa en Ecuador, o sea, dijo, le vamos a subir al arancel a México, y como, ya, México, así como, ya, ok. Pero eso también genera tensiones, porque si embarcamos netamente en lo económico, también afecta en las políticas internacionales en desarrollos económicos. Entonces, no solamente la candidatura o la próxima presidencia tiene que ver miradas que siempre han estado permanentes, como la seguridad, ¿cierto?, la protección de nuestras fronteras, diferentes políticas públicas que también son relevantes, pero también hacerse cargo a lo que se ha vivido en contingencia últimamente, que no puedo dejar pasar, por ejemplo, la protección también de las niñez, la protección de las mujeres, entendiendo que tanto Monsalve, el padre del senador Macaya, han estado dentro de la palestra, y agarro netamente a los dos, porque son representantes de cada sector, donde también tiene que tener un enfoque de la protección de la niñez. Yo creo que se va a dar en lo posible, y espero que el próximo Congreso, el próximo Parlamento y el Gobierno también genere una protección a través de la ESI, una educación sexual integral y diferentes políticas públicas para prevenir el abuso sexual de menores. Y yo creo que, claro, en lo general vamos a hablar siempre de seguridad. Sí. Todas las candidaturas en desde la vuelta a la democracia ha dicho que lo principal es la seguridad, pero hay ciertas agendas distintivas entre proyectos políticos que es relevante al momento del debate, porque si no, si pensáramos toda la propuesta del oficialismo, por ejemplo, de seguridad, costaría un poco distinguir entre el Partido Socialista y el Frente Amplio si hablamos solamente de eso. Tenemos diferentes aristas que pasa también en la oposición y que yo creo que hay ejes centrales que tiene que tener el Frente Amplio, como es la discusión, ¿cierto?, de los derechos de protección a menores de edad hoy en día en nuestro país, la adolescencia también, porque no podemos hacer caso omiso a lo que ha pasado. Yo creo que no es normal en un país que es democrático, una república, donde tengamos personas que son del Poder Judicial enviando información a abogados privados, y creo que eso también ha generado las alertas de cómo funciona nuestra vida institucional. Y claro, la percepción de la ciudadanía se ha dirigido o más potentemente en que la justicia no funciona, y esa traducción es el Poder Judicial, ¿cierto? Y ahí refleja los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Florencia, hay varios otros puntos que pone sobre la mesa Valeria respecto a, efectivamente, a los elementos que van a estar presentes en los debates, que van a estar presentes en las propuestas, y también mirándonos un poquito, no tanto el ombligo, porque ahí también hace mención a lo que está pasando alrededor del mundo, particularmente con la figura de Donald Trump. Sí. Yo creo que hay cosas muy transversales a las que tenemos, porque en el fondo yo creo que Toá muestra el comienzo de una carrera presidencial donde ya en el fondo las cartas tienen que empezar a ponerse sobre la mesa y todo. Y otro de los temas que a mí me parece súper importante es el tema de la economía. El IMASEC 2,5% anual que acaba de salir. Estamos creciendo, pero lo mismo que hace 10 años, o sea que desde el 2013, 2012, es malo.
O sea, es un crecimiento mediocre. No podemos estar creciendo hace 10, 15 años, hoy día lo mismo. Entonces, y en el fondo, para ser justo, no es culpa de un gobierno o de otro, sino que yo creo que es un tema de la economía. La tasa de desempleo hoy día está en 8,1, ha bajado después de la pandemia, pero todavía no llegamos a los niveles pre-pandemia, y antes de la pandemia igual está... subía, o sea, desde el 2015 hasta el 2019, igual estaba en aumento. Entonces, yo creo que la inversión no ha repuntado también hace 10, 15 años. Entonces, yo creo que también es importante que todos los candidatos presidenciales pongan sobre la mesa el crecimiento económico, y empujar el crecimiento económico no tiene que ver solamente con cosas, o sea, tiene que ver con el crecimiento del país, con el crecimiento de la clase media, con el aumento del empleo formal. Entonces, creo que es importante que todos los candidatos también hablen de economía, del crecimiento económico, de la importancia de la inversión, y empujar políticas pro empleo. Sobre todo, creemos nosotros que disminuyen el costo de contratación, porque se han tomado medidas y se han hecho leyes que en el fondo por seguridad social estamos todos de acuerdo que en algún momento se tenían que hacer, ley de salario mínimo, ley de 40 horas, pero que ponen harta presión sobre los empleadores, sobre todo. Entonces, creo que también es importante empezar a pensar en políticas pro empleo formal, y que puedan disminuir el costo de contratación para en el fondo disminuir el desempleo. Valeria, apuntes para ir cerrando al menos Sí, bloque. yo quería dejar algunos datos. Primero, que Chile volvió al top 20 del ranking mundial en ámbito de economía mundial y se posiciona como líder en Latinoamérica, el primer país de un ranking mundial. Segundo en América, ¿cierto? Porque primero está Canadá en el desarrollo económico. En 12 meses se recuperaron 120.000 empleos. El desempleo bajó y está actualmente en un 8%. Las inversiones en el periodo del 2024-2025 crecieron en un 9%, lo que es un alza de 4.000 millones de dólares. Yo me pliego a lo que dice el presidente. Siempre va a haber un gran porcentaje, ¿cierto? Como decir, Chile está mal. Estamos pésimos, y hay algunos índices y algunos datos que nos dan esa percepción, y yo creo que estamos también para hacerlo. Pero es importante decirlo también, esto no es solamente una buena gestión de un gobierno, esto también tiene que ver en conjunto con el Parlamento. Creo que eso también potencia, y la economía de nuestro país también lo potencia, aprobación de leyes como ley de 40 horas, ¿cierto? Aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, que hace poco se rechazó, ¿cierto? Los que recurrieron al Tribunal Constitucional, por tanto sale. Y eso también aumenta la economía. Pero hay veces que a veces uno dice, pero ¿cómo impacta en el bolsillo de la gente? Bueno, esas son leyes específicas que impactan a la vida cotidiana de la gente con un crecimiento de nuestro país. Yo hace poco empecé a hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado cuando la gente se ve afectada por la baja económica. Y uno de esos fue, evidentemente, post-pandemia, donde se genera también la megatoma de San Antonio, donde un porcentaje por sobre el 50% es de escasos recursos, ¿cierto? Los últimos estudios que hicieron dentro de la megatoma de San Antonio, muchos lo hicieron también por necesidad, chilenos, ¿cierto? El 13% de los que están ahí son extranjeros, pero chilenos están ahí por necesidad. Y también enfatizar a puertas del 8M que un porcentaje importante están ahí de mujeres que sufrieron violencia en sus hogares, ¿cierto? Y tuvieron que trasladarse al otro lado. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mí me toca ir a hacer el trabajo en esos sectores como la megatoma San Antonio. No así lo que pasó con la toma en Viña del Mar, ¿cierto? Que les preguntaban, oye, ¿por qué no arriendan? Y ¿por qué no queremos arrendar? Nadie en Chile quiere arrendar, sí, igual arriendo, nadie en Chile quiere hacerlo. Pero hay otros sectores que tienen absoluta necesidad y que ahí se ve afectada la economía, que posterior a la pandemia no solamente fue la economía en Chile, sino que también fue un impacto mundial. Entonces ahí quería también incorporar algunos datos para la discusión. Sí, Florencia, ahí antes de la pausa, te dejo ahí tiempo. Voy a tomar lo que dijiste tú, sobre todo con respecto al 8M. También la tasa de desempleo de las mujeres está casi en 9. O sea, la tasa de desempleo de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres, casi en 2 puntos. Entonces también yo creo que es importante recalcar eso para que estemos atentas y en el fondo tengamos políticas pro empleo de la mujer.
Ya son las 9 de la mañana con 29 minutos. Retomamos nuestro panel del día de hoy junto a Florencia Croxato, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, y con Valeria Cárcamo, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Ya habíamos entrado en temáticas vinculadas a la economía. Habíamos también dado cuenta de lo que eran las percepciones del presidente en torno a ciertas opiniones que se han planteado de la situación económica en el país. El mandatario acusó ignorancia o mala fe de quienes repiten que todo está mal. Se intenta instalar que Chile está en una crisis profunda en todas las dimensiones. La realidad es que el país está creciendo y que el empleo y la inversión muestran cifras alentadoras, es lo que dijo el presidente. Ahí Valeria también al final del bloque anterior daba cuenta de cada uno de esos elementos. Pero hay que tener en cuenta que esta discusión va a estar presente en los debates. De hecho, el fin de semana Evelyn Matei estuvo entrando en el tema del gasto público, particularmente lo que tiene que ver con contrataciones dentro del aparato público. También ya dando cuenta de que uno de los objetivos tal vez que se van a estar estableciendo es recortes dentro del empleo público. En contrapartida ahí también el ministro Mario Marcel señaló que esas cifras había que sincerarlas más, que no todo exclusivamente tenía que ver con contrataciones en el gobierno, y esto yo creo que va a estar presente en más de una oportunidad en las distintas discusiones. Yo quería también traer a colación en esta conversación que desde la CPC también están ya planteando algunos elementos en torno a las propuestas en torno a esta campaña y particularmente a los candidatos presidenciales. Va a estar creando un equipo asesor con grandes grupos, y hay ejes también que se han planteado desde la CPC. Desarrollo de capital humano, colaboración pública-privada para proyectos de inversión, competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal, un Estado eficiente al servicio de las personas y las empresas, también mayor seguridad. Son algunos de los ejes que también ha planteado la CPC. Son varios elementos que van a estar presentes en la discusión y que quiero también ponerlos sobre la mesa. Florencia, retomemos también esta discusión porque lo que se planteó el fin de semana yo creo que va a estar presente también en los debates. De todas maneras. Yo creo que es muy importante entender por qué ha crecido la cantidad de funcionarios públicos, porque en el fondo el gasto público o la deuda pública tiene mucho que ver con el crecimiento de funcionarios públicos. El Estado no es solamente los ministerios y sus servicios, sino que también toma en cuenta las municipalidades, las universidades estatales, etcétera. Entonces, hay que ver ahí dónde ha crecido y por qué han crecido tanto los funcionarios públicos. Así como spoiler, obviamente tiene que ver con... Es muy difícil despedir o recortar funcionarios públicos, en el fondo. Está el planta, el contrata, el honorario, y es complicado para el Estado poder despedir a esas personas. Entonces, al final, los funcionarios públicos se van acumulando. Entonces, en realidad, yo creo que es importante tener en cuenta de que, y en el fondo también se habló de la deuda pública en algún minuto, yo creo que es importante tener en cuenta que la deuda per se no es mala, o sea, no es malo endeudarse como le pasaría a cualquier familia, a cualquier persona, pero sí tiene un costo la deuda, y el costo de la deuda son los intereses, o sea, en el fondo el Estado, o ahora mismo una familia, lo que sea, paga intereses por endeudarse, y al final esos intereses uno los paga solo por el hecho de tener una deuda, no te dan nada a cambio. Entonces, hoy día, no digo hoy día para en el fondo, por hablar del gobierno, sino que los últimos 10, 15 años, la deuda ha crecido, y eso ha sido muy costoso para la población, porque en el fondo la población es la que paga los costos de la deuda, que en el fondo, porque ese interés se podría traducir en estar destinando esos recursos a otras cosas. O sea, el otro día desde Pivotes también sacamos un estudio que en el fondo el costo de la deuda, los intereses de la deuda son equivalente a 3 veces el gasto en personal de Carabineros. 3 veces, o sea, podríamos, hipotéticamente, si nosotros destináramos esos recursos a Carabineros, podríamos tener 3 veces la cantidad de carabineros que tenemos en las calles, hipotéticamente. Podríamos, o sea, en promedio el Estado se gasta 780.000 pesos hoy día al año por persona en temas de salud. Si nosotros destináramos lo que estamos destinando en intereses de la deuda a salud, podríamos destinar en vez de 730.000, 980.000 pesos. O sea, hay un costo en esa deuda, y yo creo que se tiene que replantear en el fondo de por qué, obviamente en crisis económica el país se tiene que endeudar, pero en los últimos años nos hemos endeudado sin crisis económica, sino que cuando deberíamos haber ahorrado,
nos estamos endeudando. Entonces, y eso, vuelvo a repetir, ha pasado los últimos 10, 15 años. Entonces, yo creo que hay que replantear un poco el cómo el Estado en el fondo gasta y cómo el Estado funciona. Valeria, cuéntame también tu mirada en torno al gasto público, que ya lo lanzó el INMATEI el fin de semana y va a estar presente de aquí en adelante. Claro. Sí, yo quería mencionar que yo estudio con CAE y con la cantidad de plata que pagué en educación, yo dije, me podría comprar un auto y un departamento. Entonces, pasa que hay ciertos recursos que van destinados específicamente en ciertas materias o contenidos. Y pasa también por la ley de presupuesto. Yo creo que eso es importante. A veces cuando uno ve otros números y puede ver que podría incrementar otras cosas, también es entender que la discusión destina ciertos recursos por aprobación de Congreso, ¿cierto?, en específico a diferentes materias. Yo sé que en las últimas discusiones presupuestarias ha aumentado, ¿cierto?, la dotación e inversión en materia de Fuerzas Armadas en general y policía, ¿cierto?, del país. Y se han dejado un poco en desmedro otros ministerios, por ejemplo, otras carteras. Pero se entiende también la contingencia nacional y genera también más inversión en seguridad pública. Dicho eso, también la gente tiene que entender que estamos este año electoral. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie en el espectro de organización social, de instituciones fuera de gobierno que sea pro gobierno, ¿ya? Lo digo porque puede ser también críticas constantes en economía, pero también organizaciones que lo hemos visto durante este transcurso, Colegio de Profesores, 8M, donde también se apunta al gobierno de ciertas responsabilidades, y está bien, porque es lo natural también. Si no están las exigencias desde por fuera de gobierno, vamos a estar un poco mirándonos y decimos, estamos haciendo todo bien, y eso no es así. Y claro, la figura, ¿cierto?, de Evelyn Matei y la responsabilidad prácticamente política que tiene la oposición para poder posicionarse, mayor aún, es también pegándole al gobierno en esas gestiones, que insisto, no está mal. Yo no voy a esperar que José Antonio Kast diga en un momento, Gabriel Boric lo ha hecho espectacular. Eso no va a pasar. Ya creo que hay que ser también realistas sobre la mesa. A mí lo que sí me preocupa es de la oposición ciertas salidas comunicacionales o ciertas propuestas que a mí me llaman la atención. Yo escuché el otro día al presidente de Republicano mencionando que si hay un delincuente que está quemando un edificio hay que matarlo. Y yo lo digo claro, a la discusión pública y el debate público es sumamente simple, pero detrás de todos esos procedimientos hay procesos de justicia, porque así funciona también el Estado de Chile. Y yo me preguntaba, bueno, ¿era en flagrancia o iba caminando, lo mató y en verdad él iba caminando, no tenía ninguna responsabilidad? Por eso yo digo que siempre hay más detalles de fondo y no es llegar y tirar ideas al voleo, por decirlo de alguna forma, pero es parte de este proceso. O sea, todos van a ser pro asesinatos delincuentes y creo que también es la salida más de debate comunicacional que engatusa también a la gente para poder hacer eso. Pero creo que para un cargo tan importante como es la presidencia de la República no pueden dejar de mirar el fondo. Hay propuestas de fondo y esto también lo incorporo en derecho comparado. Hay propuestas de fondo y otros países que han implementado políticas de fondo para erradicar la delincuencia. No llegar al momento cuando se roba o cuando se delinque, sino también medidas preventivas, que eso también lo tenemos que potenciar o que el Estado de Chile tiene que potenciar. Y eso son también responsabilidades, uno desde las concejalías, CORE, alcaldías, pero también el Parlamento. El Parlamento tiene que elaborar propuestas de un contenido sólido para poder erradicar, ¿cierto?, la delincuencia. Yo no he visto ninguna propuesta de republicanos, de propuestas de fondo para erradicar, ¿cierto?, para prevenir la delincuencia. Solamente más armamentos, más más asesinato o la misma propuesta un presidente. No me parece, porque a mí me gustaría mucho cuando se escuchan esas cosas, hay que frenar. Eso, no se puede asesinar a diestra y a siniestra, porque al final también los que pagan las consecuencias de eso no es el político, es incluso Carabinero, que se le puede dar una orden, y lo hemos visto posterior al estallido social, cuántos también están en procesos judiciales. Entonces es importante también llamar a la responsabilidad. A la gente uno le puede decir muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir a lo que le pasó ahora a Milei, que está metido en el caso de las criptomonedas, por ejemplo. Pero decir, Ministerio de la Mujer, para afuera, ¿cachai? Invertamos esa plata a que cada persona tenga un carabinero afuera de su casa.
y votan por mí. Ahora, en lo práctico, claro, ahora en lo práctico respecto a las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, con límites constitucionales, con reglamentos, con leyes y propuestas, no se puede llevar a cabo esas cosas. Entonces yo creo que también apeló un poco a la responsabilidad en estos debates, con la crítica absoluta que tiene que existir. Yo creo que esto es un país democrático y tiene que existir, pero sin desinformar mayormente a la ciudadanía o venderle cosas que en verdad no se pueden concretar en este país, ¿cierto? Que es importante para el posicionamiento presidencial. Sí. Florencia, hablemos también de esos temas de fondo y también tener esta suerte de equilibrio. Obviamente la gente quiere que solucionen sus problemas y cuando se escucha una solución que pareciera que es simple, pero como decía Valeria, eso implica costos, significa también de alguna manera que el Estado de Derecho se pueda poner en entredicho. Es bien interesante el poder también reforzar lo que es las propuestas. Aunque no sea lo que la gente quiere escuchar, sincerar muchos de los puntos de vista. Más allá que estemos en una campaña, sabemos que aquí las dinámicas cambian cuando tenemos cargos que se van a estar ahí disputando. Sí. Mira, yo estuve buscando y hay un indicador del Banco Mundial que mide la efectividad del gobierno. En el fondo es la percepción de las personas en la calidad del servicio público y la percepción de la calidad de la formulación e implementación de las políticas públicas. En el fondo, cómo el ciudadano percibe que el Estado en general, no es un gobierno en particular, el Estado en general se está haciendo cargo de sus urgencias. Y el 2010 era 1.2. Y hoy día, o sea, 2024 es 0.5. O sea, ha disminuido a más de la mitad. La gente, y esto no es solamente en seguridad, es la efectividad o la calidad de los servicios públicos, salud, educación, las calles, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece interesante o importante ahora el 1 de abril entrar en vigencia el Ministerio de Seguridad Pública, que en el fondo se crea por una contingencia, obviamente. O sea, llevamos 5 años con un aumento en la delincuencia, aumento de homicidios, aumento de secuestro. En el fondo cambió el tipo de delincuencia en Chile. No es solamente que haya más robos, sino que cambió el tipo de delincuencia. Antes no se veían secuestros. Del 2018 al 2024 han aumentado en un 50,5% los homicidios consumados, han aumentado los secuestros, etcétera. Entonces, dada la contingencia, se crea el Ministerio de Seguridad Pública, pero lo hablábamos fuera de cámara también con Valeria. Este índice ha disminuido a pesar de la creación de más ministerios, de más servicios, hay más funcionarios públicos. O sea, también el 2014 había 1,7 funcionarios públicos por cada 100 chilenos, 1,7. Y hoy día son 2,4. Entonces, se supone que si es que el Estado está creciendo, o si hay más ministerios, hay más servicios, hay más funcionarios públicos para los ciudadanos, deberían, o yo pensaría que deberíamos estar mejor. O sea, la gente se debería sentir más segura, debería sentir que su calidad de vida es mejor, y no ha sido así. Entonces, a mí me preocupa el tema del Ministerio de Seguridad. Creo que es un tema súper relevante, muy contingente a la persona, al ciudadano promedio chileno, obviamente es su prioridad. Pero ¿va a tener un efecto en reducir la delincuencia y el crimen organizado o solamente vamos a seguir complejizando la logística del Estado? A mí eso como que me trae a colación hartos temas. Creo que es importante la colaboración público-privada, con la sociedad civil, con las municipalidades. Y eso hoy día, en el fondo, dado que es muy difícil lo que hablábamos antes del empleo público, nosotros creemos que debe haber un nuevo estatuto de empleo público. O sea, hoy día hay 10 estatutos distintos, cada uno se rige por su propio estatuto, y es muy difícil despedir y reformar. Entonces, eso, para mí es importante también. Bueno, hay otro tema del ausentismo laboral. O sea, el ausentismo laboral eran 25 días en Bachelet 2, en Piñera 2 aumentó a 26, y hoy día son 34 días hábiles. O sea, los funcionarios públicos hoy día, no trabajados los días hábiles no trabajados por funcionarios públicos son 34 hoy día en promedio. Entonces, también es un tema del que yo creo que los candidatos presidenciales o sus comandos se deberían hacer cargo. Valeria, respecto a ese tema. Sí, bueno, en materia de seguridad, yo creo que uno de los datos importantes que se incorpora en un proyecto de ley que presenta el exmandatario Sebastián Piñera, y creo que genera mucho sentido a este gobierno también, por eso también lo impulsa, le da la urgencia, y para contingencia actual es sumamente necesario. Ahí se ve un poco la prioridad del Estado de Chile y su acción frente a
a las medidas que hay que tomar de manera concreta. Y en temas de seguridad y todo lo que afecta a la gente, yo había tomado un tema anterior que quiero tomarlo más a profundidad. ¿Sí? Es como a mí, a ver, me preocupa ciertas cosas que se puedan generar o discusiones que se puedan generar y las propuestas que se puedan dar también aquí. Y lo digo por las tomas últimamente. Hay una toma que se desalojó el día de ayer en Viña del Mar, que se tenía que hacer. Sí, la Jarilla, eso se tenía que hacer, no hay ningún problema. Sí. Lo que yo les decía, ¿por qué no arrienda? Porque no quiero arrendar. Ya, claro, yo decía, hoy lo están haciendo súper bien, ¿cachai? Pero hay otras que son realidades, ¿cierto? Y yo lo que hablaba de la megatoma de San Antonio, que también era una resolución en mano, pero el gobierno se incorpora para poder aplazar 6 meses más y ver una forma de llevar a cabo, ¿cierto? Cooperativas. El cooperativismo vuelve a Chile y hay que consolidarlo mucho más porque mantiene también a la organización. Es ese mismo sector que se crea, ¿cierto? Durante también el gobierno del exmandatario Sebastián Piñera, post-estallido social, ¿ya? Y también post-pandemia. O sea, antes de estallido social, post-pandemia. Entonces, era un escenario crítico de lo que estaba pasando. Ahora, hay propuestas que se dan y es como aumenten el armamento y saquen a todas las personas que están ahí. Y es lo que hablaba sobre las propuestas de forma y de fondo. La forma siempre vamos a querer sacar a todos de propiedades privadas. El fondo es que simplemente estás haciendo esto, esquivando. Porque ¿dónde va esa gente que no tiene dónde ir? Y por eso quería incorporar algunos datos. En la megatoma hay 10.251 personas, que son 4.136 familias. El promedio de la edad de los que están ahí son de 40 años. El 8% de los que están ahí son adultos mayores. 3.000 niños y niñas, ¿cierto? Están ahí. El 55% de los que están en esa megatoma son de San Antonio y de Cartagena, por tanto son residentes de la zona. Hay un alto índice de vulnerabilidad. ¿Ya? El 65% de los que están ahí por alto índice de vulnerabilidad, pobreza. ¿Ya? Eso quiere decir que pertenece al 40% de menores ingresos en el RSH, en el Registro Social de Hogares, ¿cierto? Y casi el 80% está por debajo del tramo del 60%. El 7% de los que están ahí tienen propiedad anterior. Ya, agarremos ese 7%. ¿Ya? Y el 13% de ellos son extranjeros. ¿Ya? Entonces, y el restante son chilenos, chilenos y chilenas. Entonces, claro, el 7% que tiene propiedades no deberían estar ahí. ¿Ya? Y ahí sí concuerdo. Sí. Pero es el 7%. Entonces no podemos esquivar un 7% que daña, ¿cierto?, a estigmatizar un sector de pobreza en Chile, porque son gente pobre en nuestro país, de desalojar a medio mundo, ¿cierto?, y esquivar el problema. Cuando no se tiene un problema efectivo que pueda hacer el Estado. El Estado no va a comprar, y me parece bien. Sí. El gobierno no tiene que comprar. De ahí la figura de las cooperativas. Por eso las cooperativas que tienen que volver. Pero es entregar también las viviendas a la persona o a las familias chilenas que son de escasos recursos. Y a eso yo llamo a no estigmatizar. Se ha hablado mucho de narcotráfico, se ha hablado mucho de que la mayoría son venezolanos, y eso no es así. Yo creo que con los números sobre la mesa es importante generar esa discusión, pero claro, hemos visto otras propuestas que, insisto, son mucho más fáciles. Ahora el gran desafío para el que quiere ir a la presidencial es entregar los detalles, porque va a ser difícil, va a ser difícil este escenario presidencial y cómo se está dando a nivel internacional. Pero yo apelo, y los últimos también elecciones, Chile no vota a tanto extremo. Chile no vota extremo, no le gusta tanto esa figura. Por eso también se dio los dos procesos rechazados constituyentes, ni tanto de izquierda ni tanto para la derecha. Quiere algo más de centro, por eso yo creo que también termina siendo cautivante la figura de Toá, ya ser más de centro, de una figura de centro. Y también ahora Evelyn Matei, que Evelyn Matei en su momento, o sea, ha tenido sus declaraciones pinochetistas y todo aquello, pero hoy en día es más de centro, por las figuras que se alzan sin propuestas concretas como Kaiser, ¿cierto? Y prácticamente, o republicanos, que lamento esa declaración, que terminan siendo figuras de centro. Por eso es llamativo en esta presidencial Toá y Evelyn Matei. Nos quedan ya los últimos minutos, quiero dejarlo para ir cerrando ideas. Florencia. Nada, yo solamente hacer una invitación a revisar el contenido de evidencia. Yo creo que es importante. ¿Ese dónde lo encuentran, lo que nos estabas mencionando de pivotes?
Hay una página y Instagram. Ya. Hagámonos cargo, se llama. Yo creo que es importante que todos estemos informados y en el fondo sea un debate de ideas, con evidencia y no tanto de opiniones ni de por lo mismo que comentaba al principio, la ciudadanía creo ve que hay una fragmentación política, que hay una dificultad para construir acuerdos y yo creo que lo más importante en estas próximas elecciones, tanto en el Parlamento como en la presidencial, es que, oye, nos llevemos bien, o sea, todos. Yo creo que la ciudadanía eso es lo que quiere ver en representantes, que puedan conversar, que puedan llegar a acuerdos. El fair play, como se le dice. Exacto, o sea, no siempre voy a ganar todo yo, oye, yo cedo un poco, tú cedí un poco y en el fondo de esa forma nos podemos llevar mejor y yo creo que al final el ciudadano a pie eso es lo que queremos, creo yo, ¿no? O sea, ver que nuestros representantes pueden llegar a acuerdos, ver que el Estado es un poco más eficiente cada día, que puede solucionar las urgencias sociales y que no solamente nos están vendiendo la poma, como se dice. Así que eso. Valeria, Muchas gracias por la invitación. No. Sí, se viene relevante. Este año vamos a tener elecciones, vamos a cambiar el Congreso, algunas regiones van a cambiar el Senado. Y yo creo que también es importante escuchar las propuestas que se tienen en contenido. Yo lo veo también trabajando en el Senado. Hay muchas cosas que se llegan a consenso mayoritariamente. Pero sí creo que ese espíritu se tiene que mantener. Donde se va a definir también cómo se va a venir el próximo periodo, qué bancadas van a tener mayorías, cuántos se van a sumar, si se van a mantener, ¿cierto? Y un desafío también relevante porque sostienen las candidaturas presidenciales, sostienen mucho las candidaturas presidenciales. Y también esperamos que exista lo que es la colaboración. Acá yo destaco la labor que ha hecho Claudio Rego, ¿cierto? Como gobernador, donde trabaja con todos los municipios por igual. Y hacen políticas públicas muy necesarias también para la región, que eso genera más, por ver recursos públicos, al final es para la gente. Y eso es lo que también, claro, la gente es lo que quiere ver, por eso en estas elecciones es súper importante informarse, mantenerse al tanto de todas las discusiones que se dan y votar. Votar, es importante votar. Sí, bueno, y acá en la CEUSACH va a tener también este tipo de discusiones yendo a los temas en profundidad para que la gente pueda también hacerse una visión amplia de lo que efectivamente tiene que ver con cada una de esas preocupaciones que van a estar presentes también en las propuestas de los candidatos y candidatas. Gracias por acompañarnos, Florencia. Muchas gracias. Valeria, Muchas gracias. nos reencontramos pronto. Ahí teníamos nuestro panel del día de hoy.